En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Buenas tardes a todos. Hoy es el 1 de diciembre ya de este año 2021, el último mes, y empezamos una vez más vía voz aquí por Radio Fátima TV. Hoy no me puede estar acompañando el Lupe, pero de todas formas vamos a estar conversando con una amiga hace años, una luchadora social. Ella es psicóloga clínica, es también miembro fundador, creo que es fundadora y presidenta de Vida y Libertad, una organización que lucha por la libertad de los ciudadanos, por la no discriminación, de los tiempos que estamos pasando actualmente. También forma parte de FREMDEP, forma parte de PRAMDEP, entre otras muchas organizaciones, la Resistencia, en fin, un numeroso y extenso currículum de una persona que sobre todo ha salido a la luz pública, siendo una luchadora valiente contra la imposición que quería hacer la Unión Europea, entre otras organizaciones internacionales, ONGs, de lo que era la ley de paridad. Todo esto es lo que implica el feminismo dentro de lo que engloba al progresismo. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Vamos a poder por fin coincidir y charlar un poquito de estos temas tan preocupantes. Justo en este momento está muy candente todo. Sí, estamos viviendo tiempos hasta parecen apocalípticos, ¿verdad? Pero bueno, Gaby, el tema que nos convoca hoy es progresismo al acecho. ¿Qué podés decirnos al respecto como introducción, digámosle, sobre el tema? Todo Bueno, mira, el progresismo sería ya una corriente cultural que pregona, ¿verdad?, que lo mejor es dejar de lado los valores tradicionales como la familia, la heterosexualidad, el respeto a la verticalidad, a los padres, para implantar ideas supuestamente, desde la palabra no hay un problema, de progreso, pero no es progreso. No, lo que busca es instalar agendas de grupos que promueven, que se imponga culturalmente y por vía de los gobiernos, que se imponga ideología de género, aborto, el tema LGBT, el tema gay, normalizar el tema gay, promueve mucho lo que es la izquierda económica, la izquierda política, la deconstrucción de los valores tradicionales. O sea, engloba muchísimas cosas. No sé de qué lado más te gustaría encarar, pero es más o menos eso. Eso es el progresismo o el pensamiento progre, como le llamamos. Gaby, vos sos egresada de la Universidad Nacional de Asunción.
has tenido una transición en el cambio de tu idea, fuiste reflexionando y sacando conclusiones, reflexiones que lo fuiste haciendo, digámosle, investigando, dándote cuenta de algunas cosas. Que puedes decirnos sobre esa transición, ese cambio que pasaste vos de lo que era un antes y un después, digámosle? Bueno, yo desde muy joven fui como muy crítica con la sociedad, ¿verdad? O sea, nunca me gustó, nunca me gustó ver pobreza, ver falta de respeto a gente débil, ¿verdad? O sea, muy, digamos, humanista. ¿Y qué pasa? Si vos sos joven y sos alguien humanista, idealista, es como que te atrapan las ideas progresistas, porque supuestamente pues es para ayudarle a los pobres, para ayudarle a los gays, para ayudarle a las mujeres, para ayudarle a los, qué sé yo, a los más desprotegidos. Y ese lado es como que a mí me engañaron, pero después yo me fui dando cuenta que en realidad se le utilizaba a esta gente para imponer una agenda política. Es como que empecé a ver inconsistencias en todo el relato, empecé a darme cuenta que, por ejemplo, yo como psicóloga fui consultora en Pronacida, consultora en prevención de VIH. Entonces yo decía, bueno, es algo bueno prevenir la enfermedad, aunque sea gente que lleva un estilo de vida malo o lo que sea, ¿verdad? Pero pues, cuidarle un poco. Y yo me di cuenta ahí que en realidad en el fondo el cuidado no era tal, sino que era un adoctrinamiento ideológico y era utilizarle para eso, porque si el objetivo era cuidarle, se iba a conducir de otra manera el proyecto, una manera más humana, más social, más integral, más de integración en la sociedad, más de trabajo, de dejar la prostitución, cosas así, ¿verdad? Pero no, en ese sentido. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta que había una inconsistencia. Empecé a investigar sobre el origen de estos proyectos. Tiene que ver la ONU, está la OMS atrás, tienen una línea ideológica. Y ahí me empecé a dar cuenta. De ahí ya investigué y llegué hasta lo que es el nuevo orden mundial, quiénes están detrás otra vez. Bueno, no sé hasta dónde quería profundizar. Claro. Más o menos esa es mi historia. Respondiendo a tu pregunta. Sí, hay un tema un poco más polémico que capaz tengamos que usar códigos. Creo que otros temas no, ¿verdad? Ya sabes a cuál tema me refiero. Y creo que con otras cosas podemos hablar un poco más de forma abierta, ¿verdad? Específicamente nada más esa cuestión del pinchazo, ¿verdad? Y todo ese tema. Pero con respecto al resto creo que podríamos hablarlo sin tapujos, ¿verdad? Aborto, ideología de género, globalismo, socialismo. Creo que fuiste clara diciendo todo lo que viene detrás de estas supuestas ideas de progresismo. También me ha tocado escuchar una experiencia tuya que has sufrido de parte de un pariente tuyo. Creo que tu papá mismo fue el que ha pasado en una época anterior persecuciones, ¿verdad? Que son innegables, lo que se vivía en los tiempos de los gobiernos o dictadura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Tu papá también, creo que vos tenés en la sangre esa cuestión de la lucha social. Sí. Realmente influyó. No sé si decir... A ver, viste que cuando vos sos chica y tu papá está en política, vos no le haces mucho caso, claro, ¿verdad? Ya más de grande, sí, como que ese pensamiento me influyó. Lo que pasa es que sí o sí, cuando vos eras opositor a Stroessner, en esa época ya tendía hacia el izquierdismo, por ejemplo. Y bueno, es como ahora, un joven idealista. Yo lo que quiero es que los jóvenes idealistas no les pase eso, de que crean que en la izquierda y en el progresismo está la respuesta, porque no está, ¿verdad? Mi papá sí, efectivamente fue un luchador social, fue perseguido por la dictadura, pero en los últimos años de su vida se dio cuenta también, porque él era un patriota. Él murió en 2017, era un patriota y era un izquierdista patria, pues. Y él quería ver el país desarrollarse, y empezó como a cuestionar también un poco esas bases
de lo que es el marxismo económico. De esa época pues, eran marxistas económicos, no eran culturales, claro. Eran de pensamiento conservador todavía. Después eso mutó al marxismo cultural, el llamado marxismo cultural. Y en eso, por ejemplo, él ya no entraba, por darte un ejemplo. Entiendo. Sí, yo conozco a muchas personas también que defienden la justicia social, el derecho de los pobres, los campesinos, y no quieren saber nada del progresismo, ¿verdad? Más enfocado a estas cuestiones de género y otras cosas. ¿Qué fue qué fue lo que marcó el antes y el después? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión de hacer ese giro de 180 grados y decir, no, acá este no es el camino, acá me están queriendo tomar del pelo, me quieren engañar y yo no voy a caer de estúpida en este tema? ¿Qué fue el que marcó ya el antes y después entonces en esto? Y lo que marcó el antes y después fue una persona que conocí que yo ya me daba cuenta, pero como que le hablé del tema y me guió a investigar lo correcto, ¿eh? O sea, investigar el orden mundial, el plan de despoblación cuando eso no era todavía Agenda 2030, pero ya hay un plan de disminución de la población, por ejemplo. El plan de Kissinger. Que está guiado por las grandes corporaciones y bancos manejados por familias poderosas mundiales. Y eso yo no sabía, cuando supe así se me dibujó así en la mente, se me prendió en todos los poquitos y dije, de acá a la izquierda, los LGBT, toditos son parte de esa agenda. Yo estuve mucho tiempo totalmente aislada de lo político, estaba haciendo toda una investigación, una transición de darme cuenta de la realidad de las cosas, ¿verdad? O sea, eso fue un antes y después. Una persona que sabía de esto y me habló, y primero yo no tomé muy en serio porque me habló de Illuminati, por ejemplo, y yo no le tomé muy en serio, pero después como que vi así, me acuerdo que vi las piedras de Georgia, de los 500 millones de habitantes y para el mundo quieren llegar ellos, ¿verdad? ¿Por qué está escrito eso ahí? Después me acuerdo que vi los murales del aeropuerto de Denver, donde se muestra también un caos. Entendí el tema de la masonería, el papel de la masonería, la simbología masónica, todo eso me hizo dar cuenta que realmente están por todos lados y es así una gran conspiración mundial, ¿verdad? Aunque parezcamos conspiranoicos al hablar así, eso es lo que es. Pero costosa, fue así como una ruptura, yo me sentí mal, realmente, como que siempre fuiste engañado toda tu vida. Que te están queriendo tomar el pelo, ¿verdad? Sí, más o menos sí, porque uno no se imagina porque tu gobierno en realidad trabaja en tu contra, así, pero de forma alevosa luego. Los gobiernos mundiales, todos trabajan en contra de la humanidad. Y darse cuenta de eso es fuerte, por eso que la gente no quiere, muchas veces no se quiere dar cuenta, porque implica un proceso doloroso de darte cuenta de que la realidad no es como creías. Así es. Hay 3 temas grandes que me gustaría que podamos resumirlo en estos 15 minutos. 5 cada uno, ¿verdad? Te doy el tiempo libre y capaz alguna pregunta en el medio, pero para que puedas saber cuáles temas queremos enfocar por lo menos por hoy, ¿verdad? Ya alguna otra ocasión se dará para hablar. Y son estos 3 temas. El primero, la cuestión de la ley de paridad y todo lo que implica el feminismo, pero enfocándonos en la cuestión de la ley de paridad, en la que vos tuviste una intervención en una audiencia pública, ¿verdad? Que realmente para mí fue un acto que me conmovió, un acto de valentía en el que vos te paraste y no sé, decía, acá no nos van a venir a joder, ¿verdad? Segundo, un tema que estuvimos ya trabajando juntos, en el primero yo no estuve, que es el tema del Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia, la cuestión está de los niños, ¿verdad? Y todo lo que intentan hacer desde el ministerio y todo la cuestión también de la ONG, en ambas están la ONG, sobre todo las Naciones Unidas, UNICEF, Fondo de Población, ONG privadas como Amnistía, etc. Y la tercera, un tema, ¿verdad? Que sí, capaz tengamos que poner un poco de filtro porque sabemos cómo son las redes sociales,
que es el tema del pinchazo y la libertad, ¿verdad? Ese ya sería como para cierre. Entonces, Gaby, tenés micrófono abierto. Ley de paridad y feminismo, ¿qué podés decirnos al respecto? Bueno, en el 2018 los lobbies, las ONG progresistas, por ejemplo, me recuerdo que hace días estaban metidos en eso, estaba promovida por la Unión Europea. Metieron en diputados la propuesta de ley, proyecto de ley de paridad, que era mitad hombre y mitad mujer intercalada en todas las listas de todas las elecciones del país. Esa es una estrategia para llenar de feministas de género los escaños del gobierno y también de una posible constituyente. Entonces, ¿qué es lo que harían ahí? Llenar de feministas y meter todo el progresismo, el aborto, la ideología de género, el tema de ley de una. Nosotros trajimos con varios representantes de esta lucha, con Eduardo Morales, mismo con Emilio Repilleta, contigo, con también la gente de la Iglesia Evangélica tuvo un papel. Estuvimos denunciando esto. Y una audiencia pública, que supuestamente era una audiencia, que en realidad era una reunión de ellos, de ese grupo nomás, donde el embajador de la Unión Europea, Paolo Berisi, estaba ahí en nuestro congreso lanzando con bombo y platillo apoyando la ley de paridad. Entonces, yo soy patriota, como una patriota nacionalista, me salió el paso que va a venir un europeo acá a querer imponernos leyes. Es algo que antes era tan evidente, pero bueno, con el progresismo y el internacionalismo la gente no se da cuenta de que está mal eso. Por eso yo hice ese gesto para alertar de que está muy mal que vengan a imponernos eso de afuera. Y la principal trinchera es nuestro patriotismo, nuestras constituciones y nuestras leyes contra estos avances, ¿verdad? Porque es la movida que es inconstitucional, va contra nuestra constitución. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Entonces me fui y le dije, salí de mi congreso, le dije, fuera, rata, callate, no me acuerdo que exactamente le dije, pero me planteé y le dije, ¿qué hacer en mi congreso trayendo tus leyes? Y viendo la policía me empujó para salir, ¿verdad? Pero y él salió de ahí corriendo, tuvo miedo y salió corriendo, ¿verdad? Lo bueno que después mucha gente se dio cuenta, no manifestaron entre la Unión Europea, se hizo más ruido, hubo una amplia, porque iban a ser escondidas, pues. Entonces la gente no se dio cuenta, no aceptó, rechazó, influyó para el lobby que se vota en contra finalmente del diputado. Fue largo ahí el proceso. El diputado votó en contra, el senador se aprobó y después un diputado que cayó otra vez la ley de paridad. Y si en ese momento no pasaba eso, hoy íbamos a tener lista paritaria y nadie se va a dar cuenta y íbamos a estar llena de feministas ya para 2023 ya íbamos a estar con esa ley, íbamos a estar plagados de feministas de género en todos lados, sí o sí, porque iban a rellenar la lista con mujeres, pues. Sí o sí, y quienes, lastimosamente, la mayoría de las mujeres que están en política están muy adoctrinadas con este tema, ¿verdad? Esa es la cuestión. Claro, es más, ¿verdad? Mencionaste que eso es inconstitucional, porque uno tiene que poder elegir a quien quiere, ¿verdad? Y por eso justamente eso ayudó, esa crítica que se hacía a la ley de paridad, pidiendo que se abran las listas, que es todo lo contrario que se pudo lograr, ¿verdad? Creo que también en esto estuvieron no solamente Esperanza Martínez, Decirle Más, y que son más de izquierda, sino a gente que supuestamente de derecha, de un partido de derecha, como Lilian Samaniego. También estaba la que fue ministra de Educación de Nicanor, Blanca Ovelar, en fin, ¿verdad? O sea,
También creo que hasta 1 millón de euros puso la Unión Europea para que este proyecto de ley se apruebe. O sea, una intervención mucho más, o sea, una intervención en contra de la soberanía de estados, muchos estados extranjeros. Y también de que había mencionado en varias publicaciones de que acaba de entrar no la mejor mujer, que si tienen que entrar más mujeres que sean porque son las mejores y no porque es la esposa, la amante, la secretaria de fulano, o vos ves que partidos de izquierda como el Frente Guasú tienen 5 o 6 varones y 1 o 2 mujeres, una Esperanza, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Eso con respecto a la cuestión de la ley de paridad, ¿verdad? Plan de la niñez y la adolescencia, la ministra Martínez. No olvidé mencionar también, creo que Víctor Ríos, el actual ministro de la Corte, también estaba muy a favor de la ley de paridad, ¿verdad? Pero con respecto al plan de la niñez y adolescencia, ¿es realmente un proyecto que tiene por debajo de la mesa cuestiones progresistas o realmente aboga por los niños, respeta la patria potestad o pone al Estado en primer lugar? ¿Qué puede decir? ¿Por qué podría ser peligroso este proyecto? Sí, te escucho. Y mira, es un plan que surge del Ministerio de la Niñez, pero que ya marca una línea en lo que es la intervención de lo que es la infancia, ¿verdad? O sea, una línea gubernamental con la infancia y la adolescencia. Y en ese plan, lo más peligroso justamente es que la patria potestad de los padres queda, prácticamente se pierde, se suspende porque el Estado pasa a tener hegemonía sobre el niño. Y es como que le pone a la familia como el malo de la película, como un lugar peligroso donde puede haber abuso, donde puede haber maltrato, ¿verdad? Y en lugar, cuando lo que tendría que hacer es fortalecer la familia para que sean realmente lugares que favorezcan el desarrollo integral del niño, no hacer lo contrario, y es como que para destruir la familia y que los padres no tengan más ninguna poder de decisión sobre los niños. Aparte de eso, era un plan plagado de ideología de género hasta en la sopa, o sea, todo es género, con perspectiva de género, todo estaba planteado así en el plan de la niñez. Entonces, y también, por ejemplo, estaba planteado el tema de que si es que un niño de 12 años quiere acudir a un centro de salud, o una niña quiere ver ya anticonceptivos, puede hacerlo sin consentimiento de los padres, por ejemplo, ese tipo de cosas. O plantear doble escolaridad, una propuesta para estar menos tiempo en casa y más tiempo en el colegio bajo el Estado. Entonces, en eso más o menos consistía. Nosotros hicimos una denuncia, se llamó una audiencia pública sobre eso, después se llamó mesas de trabajo con los padres para modificar el plan, pero ahora, por ejemplo, salió ya otro plan, pero ya prácticamente igual, o sea, prácticamente las modificaciones que se pidieron no están saliendo, o sea, seguimos en un tira y afloje en la mesa de la niñez como para que nos salga el plan que ellos quieren, ¿verdad? Pero eso sí veremos, cuando sea algo más definitivo seguro saber denunciar de nuevo el nuevo plan que ellos pretenden sacar, o sea, ellos lo que buscan con esa mesa también es ganar tiempo y hacer otra vez lo que ellos quieren, o sea, una constante guerra, un constante tira y afloje, y es bastante pesado. La presidenta de la Red por la Niñez y la Adolescencia es Valeria Infran, que es la que estuvo siguiendo más de cerca en los últimos meses. O sea, yo estuve más con Vida y Libertad, y la doctora Valeria es la que es la presidenta de la Red Nacional por la Niñez y la Adolescencia. Nosotros estamos en permanente comunicación también. Sí, es más, ¿verdad? Creo que se quería meter esta cuestión de la anticoncepción de las niñas, educación sexual, en fin, ¿verdad? O sea, muy enfocado en lo que es educación, ¿verdad? La parte de educación sexual supuestamente integral, y por otro lado en la cuestión de la anticoncepción con estos consultorios amigables y todo eso.
Bueno, y Gaby, Exactamente. sí, el último tema, ¿verdad? Vos sos, como cité al principio, miembro de varias organizaciones que están luchando. También, si querés invitar a quienes quieran integrar, también tenés este espacio. ¿Qué podés decirnos respecto a esta lucha que hoy estamos viviendo sobre este tema? Que hasta nos pueden censurar de repente si decimos palabras claves, ¿verdad? Por eso decimos, qué sé yo, pinchazo o otras palabras, ¿verdad? O milanesa, como dice Milva. Acá lo que hay que hacer, acá lo que hay que entender que la pelea es por nuestras libertades que prevalezca el Estado de Derecho. Por eso a mí no me censuran Vida y Libertad, porque más encaramos ese lado. Acá quieren imponer una tiranía. Nosotros estamos luchando contra una tiranía y de la gente que opta o no por el pinchazo tiene que entender eso. Que a todos nos cae la tiranía, no importa lo que vos decidas. O sea, hay que respetar la decisión ajena y entender que acá la pelea es contra una tiranía, es por nuestra libertad, por mantener la patria y el Estado de Derecho como lo conocemos. En Europa entra policía sin orden de arresto, ni orden de captura, ni orden judicial a las casas de la gente para controlar su estado sanitario de pinchazo. En ese nivel están. O sea, no te puedes mover si tenés ese requisito. Y acá están imponiendo ley de apartheid, o sea, zona pinchados, no pinchados, un cupo, un límite de eventos masivos según tu estado sanitario, entre comillas. O sea, es una tiranía. O sea, acá estamos peleando contra la tiranía. Esa es la clave. Una dictadura a nivel mundial. Una dictadura a nivel mundial estamos viviendo prácticamente. Claro, y es más que de acá en el concepto de tiranía. Porque se está actuando hacia como un estado, o sea, en Europa ya se ve lo que es el estado policial orwelliano distópico, donde ya no existen los derechos individuales. Eso es lo que la gente tiene que entender. Y ahí puede ser que se empieza a encarar de otra manera la cuestión. Hay una ex ministra de Macri llamada Patricia Bullrich, que era montonera, o sea, era terrorista, guerrillera, que pasa ahora a ser una ídola pseudo libertaria y pide que se vaya, que se busque datos informáticos que se tiene el Estado tiene de la gente, nuestra privacidad, e ir casa por casa a ver quién tiene o no el pinchazo. Y esta supuestamente una defensora de la libertad. O sea, realmente, o por ejemplo el candidato en Chile, ¿verdad? Que no es por lo menos peor que los demás, Kast, diciendo que él va a seguir esta línea de esta tiranía. O sea, realmente son pocos, qué sé yo, el diputado Jorge Brites, uno de los pocos que yo veo que está luchando realmente de forma abierta contra este nuevo orden mundial. Disculpame, te escuché un poco entrecortado, si me puedes repetir la una parte. Sí, de que son pocos los políticos que realmente se prestan, que no se prestan a esto, ¿verdad? Porque de todos los colores, hasta supuestos libertarios como Patricia Bullrich o este candidato en Chile, Kast, aunque es un poco menos peor que los demás, que todos están en esta línea, ¿verdad? De perseguir casa por casa, ver quién no tiene el pinchazo, que son pocos los que realmente se oponen a este nuevo orden mundial. Sí, yo creo que tienen, con mi ley, por ejemplo, pasó eso. También. Es como que creen pues, también en la narrativa de que es necesario ese porcentaje de pinchados. O sea, en parte eso, en parte porque no están viendo, no, yo creo que no ven o no alcanzan a comprender el alcance de esta tiranía global. La mayoría de los libertarios, por ejemplo, no entienden lo que es el nuevo orden mundial o lo que es el plan de población, el plan de tiranía de un gobierno único, muchas cosas para entender ahí. Entonces terminan actuando en contra porque no tienen el panorama completo.
Entonces, ese es el tema. A eso te referí, ¿verdad? Sí, o sea, que son pocos los que realmente se oponen abiertamente a esto, que hay otros que realmente son falsa disidencia. Sí. Aparte que tienen miedo, no hay una postura precisamente popular, ¿verdad? De que tienen miedo que se les trate de locos, antivacunas, de desubicados, de que no se cuiden. O sea, se instaló todo un estigma de que supuestamente el que se cuida usa tapabocas, supuestamente el que se vacuna es el bueno. O sea, usa tapabocas todo el día, se encierra, el que tiene más miedo es mejor persona. Todo eso se instaló ya durante un año. Entonces nadie quiere ser el malo, no quieren ser populares, no quieren perder votos. Eso nomás es el problema. Psicología social pura, es lo que están aplicando. Y bueno, hay palabras finales, ¿verdad? Para cerrar este bloque. Y bueno, las palabras finales que tenemos que ver que es importante ya levantarnos contra la tiranía y contra estas imposiciones internacionales. Y ahora ya hay poquísimo tiempo. Hoy el Ministerio de Salud anunció un comunicado que van a hacer, te cuento, esto ya es salido del horno. Le mandé justamente a Gaby Peña a ver si puede hablar ya de hoy en su programa de esto. Programa de la tarde. Él, por ejemplo, es un tipo que se vacunó y quiere que se promueva la vacunación, pero no quiere que se obligue. Hay una diferencia entre promover y obligar y coaccionar. Claro. A ver un poquito. Creo que era un acuerdo con las empresas para... ¿Te referías a eso, verdad? Sí. Que se dé premios a las personas que entren con el pase verde y todo. Se va a iniciar el proceso hacia un nuevo tratado sobre pandemias y que un órgano intergubernamental abierto será el espacio de negociación y debate sobre el contenido del futuro instrumento. El Paraguay, como miembro del grupo amigo del tratado, fue uno de los países que puso sobre la mesa el proyecto de decisión adoptado en la fecha durante la segunda sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. Ahora se está haciendo, con esto van a entrar más medidas tiránicas, eso es lo que va a pasar. Se van a ir apretando cada vez. Están apretando cada vez más. Así que esa es mi palabra final. Tenemos que estar atentos, organizados y trabajar contra esta dictadura, esta tiranía que se nos viene cada vez más fuerte. Antes que sea tarde. Así mismo, totalmente. Tenemos que realmente ponernos todos de pie, que esa es la forma de vencer a los tiranos. Muchísimas gracias, Gaby. Ha sido un gusto compartir este programa contigo. Un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto. Chao, chao. Bueno, vamos a un corte y seguimos aquí con A Viva Voz. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Soy yo que hago aquí. Si supiera los deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano, donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz. Que ser santo es mi deseo, quiero que arda el mundo entero. Dios, te pido, quiero ser tu mensajero.
camino soñado. Confiar en que me creo una vida. Quien conoce mis virtudes y mis heridas. Quien sabe cómo llenar este alma confundida. Tu mirada le da sentido a mi vida. ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora Ya no te sentís que cada encuentras segundo de tu solo. día valor. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Seguimos aquí en la Viva Voz y continuamos en este miércoles 1 de diciembre, una vez más con nuestros ciclos de temas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ya hemos tratado en parte, pero vamos más a profundizar sobre un aspecto relacionado a lo que se refiere la familia y la patria. Muy conocido este lema tan desgastado como el de Dios, patria y familia. Nosotros tenemos que entender que hay muchas ideas, muchas, digámosle, errores que se tienen al respecto, que son las ideologías. Las ideologías. Que hay algunas que son de distintos colores, pero tenemos que entender, queridos hermanos, de que realmente, ¿por qué confunden la ideología, verdad? La aceptación de la realidad, Dios, su existencia y la creación ordenada por Él, nos llevan a reconocer el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, lo que es la verdad y la mentira, lo que es la belleza y la fealdad. La guía para nosotros poder entender cuál es el camino es la verdad, el bien y la belleza. Por eso vamos a estar viendo un gráfico de varias tortitas, varios círculos de distintos colores que representan el bien y el mal. Entonces, la primera, digámosle, de todas las ideologías
todas toman un pedacito del bien, ¿verdad? Que es la tortita blanca que vamos a ir viendo, y la tortita negra es el mal. Decía San Agustín en un libro llamado Civita Dei que existen solamente dos caminos, el bien y el mal. Entonces está la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. Santo Tomás de Aquino y Aristóteles hablaban de las distintas formas de gobierno. Está la monarquía, la aristocracia y la república. Estas son las formas puras de gobierno. Y hay las tres perversiones de estas formas de gobierno, que son la tiranía, la oligarquía y la oclocracia o la democracia. Sea cual sea la forma de gobierno, lo que se debería de mantener es un orden orgánico de las mismas, ¿verdad? Para Aristóteles, filósofo griego, decía él que la mejor forma de gobierno era la aristocracia. Antes Platón hablaba sobre el gobierno de la sofocracia, el gobierno de los filósofos, de los sabios, ¿verdad? Entonces Aristóteles se inclinaba hacia el gobierno de los mejores, una aristocracia, unos pocos gobernando a los demás, porque es imposible que gobiernen todos, es una utopía, ¿verdad? O si no, gobernaría una masa, pero sería prácticamente una anarquía, en el caso de la oclocracia, que es el gobierno de la tiranía de la mayoría por los demás. Entonces Santo Tomás, en cambio, prefería el gobierno de la monarquía, el gobierno uno, porque decía Dios es uno y trino, ciertamente, pero Él es un rey. Él gobierna de forma única. Él tiene la palabra final, puede tener un consejo, ¿verdad? Jesús puede tener el consejo de ancianos, el consejo de los apóstoles. Entonces, pero el gobierno es de uno. No podemos gobernar todos. Tienen que gobernar algunos. ¿Y quién gobierna? El que tiene el poder. O sea, decir que vivimos en una democracia sería una falacia, porque no gobernamos todos, o gobernamos en un solo día, que es el día que votamos, el día de las elecciones. Pero al final terminan gobernando los políticos. ¿Quiénes son? El Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el presidente y sus ministros. Obviamente no, eso lo decía Santo Tomás de acuerdo al gobierno de las tres formas de gobierno pura, que prefería la monarquía. Pero él decía que la mejor forma de gobierno de todas es una monarquía temperada o un sistema mixto de gobierno, donde haya un poco de monarquía, un poco de república y un poco de aristocracia. Entonces, creo que la forma más exacta de escribir esto de gobierno, yo lo digo con mis palabras, no lo dice Santo Tomás, es la jerarquía. Entonces, vemos esto en la misma iglesia. La iglesia es jerárquica, tiene una forma de gobierno jerárquica. Decía San Agustín, ¿verdad? En Civita Dei, las ciudades, dos amores fundaron dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, amarme a mí mismo, la ciudad terrena, y el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, que es la forma celestial. La cristiandad fue fundada por el amor a Dios y el reconocimiento a Cristo, Jesús, como Rey. En Immortale Dei, el Papa León XIII nos recuerda: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, las instituciones, la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y las relaciones de la sociedad. Pero luego la modernidad dio pie a que aparezcan en las ideologías el pensamiento gnóstico, maniqueo, de las luchas de los contrarios, de la rojo o azul, izquierda o derechas, de forma engañosa. Dicen ser los buenos contra el contrario, que es el malo, ¿verdad? Pero no es el blanco y el negro, es el rojo y azul. Vamos a hablar sobre la jerarquía de la familia y los cuerpos intermedios. La iglesia es jerárquica. Está en la base que sostiene esto el pueblo de Dios, los bautizados. En cada capilla tenemos algún diácono que nos ayuda, por lo menos algún laico que coordina la capilla. Y todas estas capillas están dirigidas de forma subsidiaria por la parroquia. Es que la parroquia decide en todo sobre las capillas. Ellos tienen una autonomía, una cierta autonomía, pero dependen de la parroquia. A su vez, en la parroquia hay un párroco, un sacerdote, un presbítero. Todas las parroquias están dentro de un territorio diocesano. La diócesis la gobierna el obispo.
Y hay distintos obispos, hay un arzobispo que está en una provincia eclesiástica y encima tenemos, ¿verdad?, ya a los cardenales, que son ese consejo que ayuda al gobierno de la iglesia, el Papa. Recordemos que el Papa no es la cabeza de la iglesia. Ojo, la cabeza de la iglesia es Cristo, pero él es su vicario, él es su mayordomo, a él le da las llaves, ¿verdad?, de su mansión. Él es, digamos, él es como el cuello, para decirlo mal y pronto, ¿verdad? La misma organización militar, las legiones romanas, también tienen ese componente de que son una jerarquía. Hay una cabeza principal, o sea, es el gobierno mixto es la jerarquía. En mis palabras lo digo, lo aclaro. Y esto lo tenemos hasta en las jerarquías celestes. Están los arcángeles, los serafines, los querubines, etcétera, ¿verdad? Decía una frase, no recuerdo de quién, que en el infierno hay democracia porque son todos iguales. En el cielo hay jerarquías. También el gobierno medieval tenía estos cuerpos intermedios, ¿verdad? Había pequeñas familias, cada una de estas familias tenía su escudo. Esto ya lo hablábamos también en su momento, de que, qué sé yo era un herrero y en mi escudo tenía algo que me simbolizaba como herrero. No era que solamente había sangre azules, que son los nobles, eso ya es después. Pero en la Edad Media, eso ya era la Edad Moderna, la época del absolutismo, de la Ilustración, despotismo ilustrado. Pero en la Edad Media estaban las familias, las cabezas de familias, los maestros dueños de sus talleres, y ellos se unían a su vez en gremios, que eran estos cuerpos intermedios. Y estas uniones de familias y de pueblos, de vecindades, de vecinos, fundaban lo que eran los reinos. Y estos reinos a su vez se unían en lo que era, qué sé yo, un imperio. El imperio no es que un pueblo conquista a otro. Eso es imperialismo. El imperio es la unión de estos reinos bajo la cabeza de un emperador. Este emperador, por ejemplo, era votado por los príncipes electores y el Papa le confirmaba. Él era rey de romanos, votado rey de romanos, y el Papa le corona como emperador. A su vez, el emperador podía vetar la decisión de un cónclave de cardenales que decidía quién iba a ser el futuro Papa. Entonces había un equilibrio entre el trono y el altar. El hombre libre es un hombre concreto. La libertad no es que cada uno esté por su lado. El individualismo atomizante es el liberalismo, ¿verdad? No, sino que esté en esta organización orgánica, organizado y, ¿cómo se dice?, acompañado, ayudado por estos cuerpos intermedios a curar sus talentos, sus capacidades propias, ¿verdad? Al principio de cooperación, entre otras cosas. Entonces, dentro de una diversidad, no de grupos luchando uno contra otro, como la división de partidos políticos, o de la lucha de clases, ¿verdad?, de los ricos contra los pobres, no, todos ayudándose, pero en el que yo esté organizado de forma política, una organización política, una organización social, de acuerdo a, yo tengo algo en común con esta persona, las familias, los vecinos, los compañeros de trabajo, los colegas, que no es mi competencia como en el liberalismo, sino que es mi compañero con el que yo me agremio. Entonces acá no está el Estado encima de nosotros, ni tampoco cada uno por su lado y unos empresarios dominando sobre muchos proletarios que viven solamente de un salario, sino que cada uno puede tener su independencia, su autonomía, que es la propiedad privada, pero con una propiedad privada distribuida, como decía Chesterton, que propone el distributismo. El distributismo se podría dar en una organización jerárquica, orgánica, corporativa de la sociedad. Siguiendo con nuestro tema, hay que recordar, ¿verdad?, de que hay ideas que nos dividen. Hay ideas que buscan no hacer que la sociedad se organice de acuerdo a qué cosas tienen en común, sino luchando unas contra otras, esa división. Entonces, respecto a este tema, es importante recordar que hay distintas formas de la organización social. Una es la familiar, que es la que estábamos hablando. Está el padre, está la madre, están los hijos. Cada hijo tiene su cuarto, tiene su autonomía, pero
con los límites, bajo el principio de subsidiariedad, actúan los padres. Ellos no pueden estar controlando la vida total de los hijos. Y tampoco no pueden estar haciendo los hijos lo que se les antoje, cada uno por su lado. Entonces, vemos que al respecto de esto, ¿verdad? Hay 3 errores comunes sobre el Estado que vemos en esta imagen, ¿verdad? El autoritarismo, el individualismo y el igualitarismo. El absolutismo monárquico, que gobierna un rey, o las dictaduras totalitarias, como el comunismo soviético, los fascismos en cierto grado, anulan al individuo y niegan su justa autonomía. Lo que estábamos hablando. Como un padre que se crea el dueño de su hijo y no tenga cada uno sus habitaciones propias, sino que estén al servicio de los padres como si fueran unos esclavos. Entonces, no hay que cada uno tiene su pieza, todos están todos juntos en la misma pieza, con una cama, solamente esa cama, y después tienen que trabajar para los padres, o para el dictador, o para el rey absolutista. Eso no es lo que dice la doctrina social de la Iglesia con respecto al gobierno de las sociedades. La otra sería el igualitarismo, que niega la autoridad legítima. O sea, que no hay un papá, no hay una mamá, sino que todos somos iguales. Vamos a matarle al papá, vamos a cortarle la cabeza, que fue lo que hizo la Revolución Francesa, cortarle la cabeza al rey. Y se proclama el pueblo es la autoridad. Los hijos somos los padres. Entonces cualquiera de los hijos puede ser papá. Vamos a votar quién va a ser papá cada 5 años, cada un mes, no sé. Entonces dice que las leyes están ahora subordinadas. Esa estrellita amarilla que puse en la imagen representaría lo que es la autoridad y lo que no hay autoridad. Entonces acá en el autoritarismo una estrella gigante es una autoridad que supera sus límites, y en el igualitarismo democrático es un puntito. Vemos que, por ejemplo, en la imagen de la familia, cada pelotita de los hijos tiene colores diferentes, que serían los distintos cuerpos intermedios. En el autoritarismo son todos iguales, anula la diversidad, la riqueza de cada grupo y de cada individuo. En el igualitarismo democrático también son todos iguales, pero ni siquiera ya hay autoridad. Entonces, se dice no a los padres. Sabemos que al final el poder lo tiene quien lo ejerce, ¿verdad? Como decíamos. Entonces, en el individualismo, en el igualitarismo, ¿verdad? Está cada uno por su lado. En el individualismo, ya se rompe el cuadrado que engloba estos 2 cuadraditos, o ese cuadrado con bordes. Se rompe en el individualismo. Cada uno hace su cuadrado. Entonces, cada uno anda por su lado. ¿Qué pasa? Decía una frase el Martín Fierro, que los hermanos sean unidos, porque si no, lo comen los de afuera. En el individualismo no hay una familia, no hay un hogar. La patria sería este gran hogar. Entonces, no hay paraguayos, cada uno por su lado, que se vean. Entonces están las pelotitas azules que puedan lograr ser independientes. Después está una pelotita sola ahí, que se muere de hambre, que es esa pelotita verde, esas 2 pelotitas verdes que están fuera de un cuadrado, no tienen propiedad privada. Y otros que están subordinados a un rojo, que es el gran empresario que le explota a sus trabajadores y no le paga el salario justo. No está mal que haya un jefe, que es lo que dice el comunismo. Entonces hay una mini autoridad en el que esta, ¿cómo se dice? Esta autoridad ejerce de forma ilegítima poder sobre los otros, ¿verdad? Porque no es una autoridad instituida por Dios o aceptada por la Iglesia, sino que es él mismo se hace autoridad y tiene ahí a sus empleaditos, tiene ahí a sus esclavos prácticamente, una esclavitud. Entonces, al romper la familia como modelo de organización social, puedes terminar primero en el individualismo, cada uno por su lado. Segundo, el igualitarismo democrático. Todos somos iguales, no hay la riqueza de los talentos de cada uno. Y tercero, el autoritarismo, la dictadura, que sería el Leviatán. El Leviatán es consecuencia del Estado liberal, proponiendo individualismo, libertad, cada uno por su lado, individual. Hablando de igualitarismo, democracia, todos somos iguales. No se tienen en cuenta los talentos, las capacidades de cada uno, sino que somos toditos iguales. El voto de un burro es igual que el voto de un inteligente, con el perdón de la palabra. Al final, ¿qué termina? El Estado siendo la autoridad a un grupo de individuos atomizados que no pueden defenderse. Eso es lo que hace el liberalismo. El liberalismo va a terminar en comunismo. El que cada uno por su lado va a terminar en una dictadura.
si no nos ordenamos de forma orgánica. ¿Qué significa eso? De que yo no puedo cortar el cuerpo humano y cortarlo en pedacitos y decir, bueno, ahora a la derecha todo lo que son del lado derecho del cuerpo y a la izquierda todo lo que son del lado izquierdo del cuerpo. Y acá el corazón es el líder y acá el hígado es el líder. El corazón como está a la izquierda es el líder de los de la izquierda. Y el hígado el líder de los de la derecha. Entonces se pelean quién va a imponerse sobre los demás. No hay un orden en el cuerpo. En el cuerpo tiene que gobernar el cerebro. Es el cerebro quien dirige. Y segundo, ¿por qué dije papá y mamá? ¿Por qué la pelotita roja que es el papá y la pelotita azul que es la mamá? En el autoritarismo vemos que no hay pelotita azul, ¿verdad? Sino porque justamente era que en la pelotita azul, que era la mamá, que es la iglesia, madre y maestra, mater et magister. Sin iglesia, el Estado va dominando nuestras vidas. Tiene que haber un equilibrio entre iglesia y Estado. Ahora sí, la siguiente imagen, en el que vamos a hablar sobre el bien y el mal. Las pelotitas, ¿verdad? Las tortas, mejor dicho, de distintos colores. Hay de rojo, azul, verde, en fin, ¿verdad? En esto, que ya hablamos sobre San Agustín, ¿verdad? Simplemente decir, ¿qué pasa? ¿Por qué confunden las ideologías? ¿Cuál es el problema con las ideologías? Bueno, entonces, el problema con esto es de que tenemos, por ejemplo, la torta roja. Vemos que se saca un pedazo de la torta blanca, se pone alrededor de torta roja y nos queda un pedacito de torta negra. ¿Por qué pasa eso? Hay que entender bien por qué pasa esto. Porciones de bien fragmentados usadas en cada ideología, el énfasis es un aspecto del bien absolutizado. Está bien la libertad, pero solamente libertad sin lo demás está mal. ¿Por qué? Porque se toma la pelotita blanca, la torta blanca, el pedazo de torta blanca o de pizza, que es el bien, uno de los bienes, se llena el resto con cualquier cosa que tenga que ver con eso, y siempre queda una pelotita negra, una torta negra, perdón. Entonces, unos se enfocan en la justicia, otro en el bien, otro en la belleza, en la igualdad, qué sé yo. Pero si eso no está completo, si solamente se toma un pedazo de la torta blanca y llenas con un color en específico, que es ver una cosa sin las demás, al final terminas, si todas estas tortas pelean, la roja, la azul, la amarilla, la verde, la celeste, la marrón, la lila y la naranja, pelean entre ellos quién va a gobernar, ¿con qué al final nos quedamos? Con una torta negra, con los pedazos de la torta o de la pizza negra. Entonces esa es la consecuencia de todas las ideologías, porque nos buscamos el bien en todo, en la economía, en la educación, en la salud. Si buscamos el bien en todo según Dios, no vamos a tener problemas. Pero si solamente nos importa la salud, solamente nos importa la educación, solamente nos importa la economía, solamente nos importa el trabajo, entonces, y están uno luchando contra otro, de cosas buenas, guau, en un pedacito, nos quedamos al final realmente con la torta negra entera, que es el mal entero, que es la ciudad terrena, que es la que hablaba San Agustín. Siguiendo con la diapositiva que viene, es importante también recalcar lo que es el maniqueísmo, ¿verdad? En el maniqueísmo, ¿por qué pasa esto, verdad? De que la lucha del bien y el mal se tergiversan de arriba contra abajo cuando se lucha derecha contra izquierda. Los maniqueos eran una secta herética de principios de siglo que tenía ya ideas anteriores de religiones realmente que no tienen nada que ver con el cristianismo, ni siquiera con los judíos ni nada, en el que hablaban de dos, o el yin y el yang, ¿verdad? El bien y el mal luchando como si fueran fuerzas iguales. Entonces tenemos que al final, ¿qué te ofrece el mundo? La Matrix, una pastilla roja, una pastilla azul. El partido liberal, el partido conservador. McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, Cerro, Olimpia. ¿Acaso no hay otros clubes? Si vos no sos de Cerro, definitivamente tenés que ser de Olimpia. O si vos no sos de Olimpia, definitivamente tenés que serlo. No hay de otra, ¿verdad? Esa es la única forma que piensa el que tiene este pensamiento maniqueo. De Cerro, Olimpia, River, Boca, que Cristiano Ronaldo, Messi, quién para lo que tenía que ganar el Balón de Oro, etc. Entonces, este pensamiento de derecha a izquierda termina al final con el reino dividido. El reino dividido. Porque uno ven como que si vos no sos del Partido Demócrata, definitivamente tenés que ser
un nazi, no sé, el mal, ¿verdad? Y si vos no sos del Partido Republicano, no estás con Donald Trump, qué sé yo, vos tenés que ser un Lenin, un Stalin, un dictador del comunismo, un comunismo. Y como realmente es, hay dos extraterrestres, o como decíamos, ¿verdad? Illuminati, ¿verdad? Que realmente es ¿cómo se dice? Un falso pensamiento de la lucha del bien y del mal, y terminan al final siendo derecha e izquierda. Un saludo a María Milce, que está viendo el programa. Saludos a mi mami. Bueno, sigamos entonces con esto del bien y el mal, ¿verdad? Del reino dividido. Al final tenemos que elegir entre dos males, ¿verdad? O a quién le tenemos que votar. ¿A quién vamos a elegir las ovejas que nos va a comer? ¿Al lobo o al león? ¿A quién le vamos a elegir como, digámosle, el personaje bueno de una película? ¿A Frankenstein o a Drácula? No. Vemos que siempre en todas las empresas esto está metido en la sociedad por la masonería. Si no es Marvel, es DC. Si no es Nike, es Adidas. Si no es Pokémon, es Digimon. Si no es Star Wars, es Star Trek. En fin, ¿verdad? Esta cuestión de la lucha de un reino dividido. Entonces, termina siendo dos caras de una misma moneda. ¿Y qué pasa cuando dos están luchando no por un objetivo común, sino uno contra otro para imponerse? Es como ese tipo que anda en la bici y él mismo se pone la traba en la rueda de la bici para caerse. ¿Qué podemos hacer ante esta cuestión, ¿verdad?, de las ideologías del bien y el mal, ¿verdad? Cuando pensamos que tenemos que elegir entre rojo o azul, nomás y no hay otros colores, o blanco y negro, nomás, qué sé yo. Tenemos imágenes de Adam Smith, de Carlos Marx, de el economista Keynes. ¿Qué podemos hacer? Democracia. ¿Esto le llamamos democracia? No, se llama partidocracia. Como hablábamos de un reino dividido, lo que tenemos entonces es una partidocracia. Se quedan los peores pedazos de la torta negra de cada pensamiento, porque se enfocó solamente en un pedazo de esos pensamientos. Y al final tenemos en nuestros congresos un circo lleno de payasos. Esa es la realidad. O lleno de monos con gilet, como se dice una frase, ¿verdad? Al final estos males, ¿verdad?, como vemos en una foto de Lugo, Fernando Lugo y Calega la Verdad, que supuestamente son de las antípodas, riéndose y compartiendo juntos, ¿verdad? No sé, algún chiste del celular, del WhatsApp. Esta partidocracia termina siendo una falsedad, una total falsedad. Por eso, para vencer a la partidocracia, tenemos que superar esa idea errónea y procurar volver a lo que decíamos, a los cuerpos intermedios y a la jerarquía, ¿verdad? De que no es el camino la partidocracia. Entonces, hay distintas ideologías, hay distintos colores que ofrecen muchas cosas blancas, pero siempre nos quedamos con las cosas negras. Los fascistas, por ejemplo, ofrecen una sociedad ordenada y jerárquica, respeto a los valores patrios tradicionales arraigados en el pueblo, pero bajo un estado totalitario, sin principio de socialidad, con la religión relegada a acto. O en caso, otra religión, una neopagana, una que niega el cristianismo. Volver a los dioses griegos, etc. Los liberales te ofrecen derechos y respeto a las libertades, limitando el poder público, excelente, pero relativizando todo y coronando al libertinaje, no limitando a las empresas oligopólicas privadas. Los conservadores te ofrecen el respeto a la propiedad privada y a cierta moralidad, pero manteniendo el capitalismo y la corrupción conformista. Conservan la revolución, el conservador conserva la revolución. El socialista te ofrece justicia social tan anhelada por los sufrientes, pero promoviendo la subversión y el desorden, imponiendo la peste igualitaria. Ahora hablamos del democratismo, del igualitarismo democrático. Los anarquistas te ofrecen un modelo agrario, comunitario, sindicalizado, pero sin autoridad, sin cabeza, sin jerarquía, sin Estado.
Entonces, y inclusive muchos eliminando la propiedad privada y hasta el matrimonio. Los partidos verdes que hablan de ecologismo, de respeto a los animales, de cuidado del medio ambiente, profesan el respeto por la creación de Dios y la naturaleza, pero sin Dios y sin la naturaleza, ¿verdad? El hombre es igual que los animales. Los libertarios que están tan de moda, famosos, los anarcocapitalistas, denuncian el Banco Central, la reserva fraccionaria, la democracia liberal, muchos, ¿verdad? Los libertarios están hasta, a veces algunos en contra del liberalismo clásico, pero quieren eliminar el Estado, toda propiedad pública, y quieren que sea el gobierno de los usureros, de los financistas. Y el demócrata, el lila, ¿qué te ofrece él? Te ofrece todito esto, ¿verdad? Te ofrece que vos podés elegir o uno o el otro del pedacito de tortas blancas con colores. Elegí un pedazo de torta blanca, pero con el resto rojo. Pero al final, ¿qué pasa con este pensamiento democrático de que tenés que elegir, pero uno nomás y no todos los pedacitos de tortas blancas del bien? Y al final te quedas con la torta negra. Entonces, hermanos, recordemos que el Estado es una familia y en la familia hay jerarquías. La iglesia es una jerarquía. Estas ideologías hacen que el reino sea dividido. Y al final, cuando tenés un reino dividido, no gobierna el pueblo, ni siquiera gobierna los partidos que están en puja. Es la partidocracia. Este ciclo de temas cerramos, ¿verdad? Recordando de que debemos buscar siempre la ciudad de Dios. Debemos buscar siempre el bien, no las ideologías. Como nos decía el Papa Francisco cuando vino al Paraguay y habló con miembros de la sociedad civil. Dios quiera que los católicos seamos conscientes de lo que nos enseña y nos regala la iglesia, madre y maestra, de que tenemos que tener al Estado acompañado de la iglesia, no separados como divorciados. No que uno esté debajo del otro. No que la iglesia esté encima del Estado ni el Estado encima de la iglesia, sino en una armonía, como un papá y una mamá. El papá es la autoridad, la potestas, el que te dice, mira, esto no hagas. La mamá es la que educa, la que enseña a la sociedad, la que busca los valores, la que le frena un poco al papá, la que le dice, mira, estás haciendo mal las cosas. Y al final, la que le dice al papá qué es lo que tiene que hacer. Y los hijos, ¿verdad? Que el mayor le respeta al menor, que los menores no sean explotados por los mayores, y de que haya autonomías y respeto por los talentos de cada hijo. El papá no puede tratar a todos por igual, en el sentido que les tiene que amar a todos por igual, papá y mamá, pero tiene que potenciar aquellas cosas que son mejores, ¿verdad? Los artesanos, los campesinos, los ingenieros, los arquitectos, que ellos puedan tomar las decisiones de forma autónoma y bajo el principio de subsidiariedad, ¿verdad? El Estado no se mete, solamente cuando es necesario se mete desde arriba. Las vecindades, los gremios, y así poder tener un reino de la ciudad de Dios. Ha sido todo por hoy, querido hermano. Nos encontraremos el próximo miércoles. Esto es Avivados. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que se basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes